Hola a todo el mundo. Hoy os voy a contar cómo funciona SolidWorks, que es un programa que yo uso habitualmente para diseño de piezas en 3 dimensiones. Y bueno, como los planos que os he colgado del CNC están en SolidWorks y entiendo que habrá mucha gente que nunca lo haya usado, voy a dar una pequeña explicación a grandes rasgos de cómo funciona el programa para que cada uno pueda modificar las piezas y pueda adaptarse los planos a su gusto o a sus necesidades. Bien, primero que todo, al abrir el programa nos aparece una página en blanco. Le damos a archivo y le damos a nuevo. Nos va a preguntar si deseamos hacer una nueva pieza o un nuevo ensamblaje o un dibujo en 2 dimensiones. Siempre le damos, en principio, a nueva pieza. Aceptamos y nos va a crear el campo de dibujo para una pieza nueva. Entonces, para empezar, tenemos que crear un croquis. Vamos a la pestaña de croquis. Un croquis sería una figura en 2 dimensiones. Y para crear un croquis podemos crear líneas, rectángulos, elipses, círculos, varias piezas. Por ejemplo, vamos a crear un rectángulo. Primero que todo nos pregunta sobre qué plano desea empezar con el croquis. Os aconsejo que uséis los planos adecuadamente, porque luego cuando hacemos un ensamblaje nos va a ir todo más fácil. Entonces podemos usar el alzado si pulsamos aquí. Si pulsamos aquí sería empezar desde la vista lateral y si pulsamos aquí sería empezar desde la planta. Yo voy a dibujar una cajita cuadrada para hacer un ejemplo. Voy a dibujar empezando por la planta, que creo que será lo más fácil. Clicamos aquí, se abre la planta y hacemos un rectángulo. Lo podemos hacer de la medida que queramos. Una vez hecho esto, vamos a cota inteligente, clicamos una vez, clicamos la línea y se nos abre la cota. Esta cota la podemos modificar. Vamos a poner, por ejemplo, 100. Y automáticamente el dibujo cambia a 100. Repetimos la operación. Cancelar, que le he dado 0 en vez de 100. Otra vez. 100, ahora sí. Y la hace cuadrada. Bien, una vez tengamos el plano en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, salimos del croquis y si pulsamos la ruedecilla del ratón y arrastramos, podemos girar este plano. Como veis, está en 2 dimensiones. Con la ruedecita del ratón hacia adelante y hacia atrás, acercamos y alejamos. Bien, hecho esto, vamos a operaciones y extruimos. Podemos extruir, podemos hacer una revolución, hacer cortes, varias cosas. En este caso vamos a hacer un saliente. Extruimos el saliente y normalmente ya nos va a detectar el plano que hayamos hecho. Si no lo detecta, nos vamos aquí y vemos todos los pasos que tenemos y vamos al croquis, seleccionamos el croquis 1 y veréis que entonces os aparece esto. Bien, hecho esto, lo damos a la longitud que queramos la extrusión, por ejemplo 50, y le damos a aceptar o intro. Bien, ya tenemos un cubo macizo. Vale. Entonces, si queramos, por ejemplo, vaciarlo, pues bueno, entonces creamos un nuevo croquis, hacemos otro rectángulo y nos va a pedir en qué cara o plano vamos a hacer el trabajo. Le voy a dar a esta cara de aquí, que es la de arriba. Luego vamos aquí en esta posición, podemos ver la vista en varias posiciones, le damos a la flechita que nos va a poner normales a la cara que hemos dado para trabajar, en este caso la de arriba, y creamos otro rectángulo. Entonces hacemos unas cotas inteligentes desde el rectángulo, desde esta línea hasta esta línea, clic. Seguimos. Ponemos la medida, por ejemplo, vamos a hacer un espesor de 5 milímetros de la caja. Repetimos la operación.
de 5, por aquí también de 5, y por aquí también de 5. Para aceptar yo le doy al intro normalmente y escape para salir o cuando nos hemos equivocado en algo. Uy, aquí he puesto 4 al final. A ver, 5, ok. Bueno, un espesor de 5. Hecho esto, salimos del croquis y como veis tenemos la caja que en la parte superior hay el croquis que acabamos de hacer. Bien, teniendo el croquis, seleccionamos el croquis que queramos, este de aquí, nos vamos a operaciones y esta vez le damos a extruir un corte para hacer la caja. Vamos a restar material y nos dice 10 milímetros. Bueno, esto lo podemos modificar, por ejemplo, ponerle 45 milímetros. Le damos a aceptar y ya nos ha fabricado la caja. Aquí la tenemos. Es una de las maneras de hacerlo, se puede hacer de muchas formas. ¿Veis? Entonces, por ejemplo, una vez hecha la caja, resulta que nos hemos equivocado y en vez de 45 de corte, queríamos hacer 35. Pues entonces nos ponemos encima de la operación, hacemos clic y aquí podemos editar la operación y editar el croquis. Si editamos la operación, nos saldrá la profundidad que hayamos cortado y la cambiamos, por ejemplo, a 35. Le damos a aceptar y la reconstruye otra vez. La ha hecho más corta. A ver si no se ve bien, lo haré otra vez y le daré 10, por ejemplo, y se verá mejor. Aquí la tenéis. Y si por lo contrario lo que queríamos cambiar es la medida del croquis, vamos también, clicamos encima, editar croquis, nos ponemos otra vez normales al plano con esta flecha y podemos cambiar esta cota y darle, por ejemplo, 50. Le damos a intro, salimos y ya tenemos modificada la pieza. La ventaja de SolidWorks es que podemos modificar la pieza tantas veces como queráis, independientemente de las operaciones que hayamos hecho. Si ahora vamos directamente al principio de todo, ¿veis? Esta es la primera operación que hemos hecho y esta es la segunda, el corte. Si vamos a la primera operación y editamos el croquis y en vez de 100 queremos que esta caja haga 150, modificamos la cota, le damos a aceptar y nos cambia el plano. Le damos a aceptar otra vez, salimos del croquis y ya tenemos la pieza cambiada. En este caso ha cambiado 150 y nos ha dejado de aquí a aquí 50, tal y como lo hemos dicho. ¿Ven? Son varias formas de trabajar y como veis es un programa que nos ayuda mucho en el tema de modificaciones, sobre todo si hacemos inventos y vamos cambiando sobre la marcha. Otra cosa muy interesante que tenemos, podemos ir aquí a herramientas. Por aquí hay un metro que pone medir. Con la herramienta de medir podemos marcar una distancia y nos va a decir la medida que está en este momento, 150. Si clicamos fuera salimos y podemos marcar también la distancia entre un plano y otro plano. Este y este de aquí. Aquí tenéis la distancia 100 milímetros. Si volvemos a clicar al mismo plano, deselecciona uno y seleccionamos otro, distancia 5 milímetros. Bueno, así es como se hacen las piezas. Entonces ya, cuanto más compleja sea la pieza, más operaciones tendrá aquí. Saldrá 1, 2, 3, 4, todas las que sean. Van saliendo operaciones. Bien, por ejemplo, más operaciones que podemos hacer aquí. Podemos hacer un redondeo. Para hacer un redondeo no hace falta hacer un croquis. Simplemente le damos a redondeo, le damos el radio a redondear, le vamos a decir 2 milímetros. Aquí seleccionamos las piezas, las aristas que queramos redondear y le damos, por ejemplo, a esta, esta, esta y esta. Salimos y ya tenemos las aristas redondeadas. Si no nos gusta, podemos hacer botón encima,
clicar una vez encima, editar operación y cambiar el radio, por ejemplo, a 3. Y nos cambia el radio. Podemos hacer muchas más cosas. Seguimos. Vamos a hacer, por ejemplo, un saliente redondo. Vamos a croquis, hacemos un círculo y lo vamos a hacer aquí dentro de la caja. Aquí nos ponemos normales al plano y dibujamos el círculo. Cota inteligente del círculo, 40. Si vamos desde aquí hasta aquí, le podemos decir que, por ejemplo, nos haga 30. Y de aquí hasta aquí, que nos haga también 30. Ya tenemos el círculo en su sitio dentro de la caja. Salimos del croquis, aquí lo veis, y le damos a una operación de extruir un saliente. Extruimos un saliente, nos coge ya el croquis por defecto, le damos un saliente de 20 y aceptamos. Aquí tenemos el saliente. Bien, hecho esto, si nosotros modificamos las medidas de la caja, por ejemplo, la hacemos más profunda, como hemos dicho que el saliente parta la medida desde este plano, nos va a bajar el saliente hacia abajo. Vamos a hacer la prueba. Vamos aquí en el cortar que hemos hecho, editamos la operación, le decíamos un cortar de 45 milímetros, aceptamos y ya tenemos aquí dentro el saliente de la misma medida. ¿Veis? No se ha movido. Otra cosa interesante que podemos hacer, por ejemplo, agujeros. Si queremos hacer muchos y todas de la misma medida, vamos a hacer un croquis. Hacemos un círculo en esta cara que queremos hacer los agujeros. Nos ponemos normales a la cara y hacemos una línea constructiva. Partimos, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Es igual. Así mismo. Hacemos un círculo sobre la línea constructiva de más o menos así. Una cota inteligente del círculo. Le vamos a dar un diámetro de 8 y vamos a darle también una medida desde aquí hasta aquí, 8 milímetros. Supongamos que tengáramos que hacer solo uno, pues así es muy fácil, pero si queremos hacer muchos, simplemente lo que vamos a hacer es una matriz lineal. Clicamos en matriz lineal, vamos a ver dirección 1, que es en el eje X, aquí tenéis los ejes X, y le vamos a decir que vamos a poner 5 agujeros. La distancia entre agujeros vamos a decir que será 15 milímetros. En el eje Y, que sería hacia aquí, le vamos a decir que nos ponga 2 líneas de agujeros. La distancia que nos haga a 15, igual que arriba. Los ángulos de intersecciones, eso no hace falta tocar nada porque salen por defecto 90 grados. Vamos a entidades para la matriz. Seleccionamos el círculo y nos marca que nos va a hacer hacia aquí y hacia aquí. Si no nos interesa hasta este lado, simplemente vamos aquí al ángulo y le damos 180 y nos hace el ángulo hacia el otro lado. Vamos a darle más agujeros, por ejemplo 7, no entran, 6 mismo, y aquí lo tenéis dibujado. Le damos a aceptar. Ya tenemos un croquis hecho de muchos círculos a la medida para poder hacer, en este caso, agujeros. Salimos del croquis, vamos a operaciones, teniéndolo seleccionado, extruimos un corte. Aquí tenéis el corte y le vamos a dar, en este caso, en vez de profundidad especificada, le damos por todo. Nos va a hacer un agujero por toda la pieza. Aceptamos y aquí tenéis el agujero
por toda la pieza hecho. Los agujeros, en este caso. La ventaja de SolidWorks es que si ahora que estamos en esta pieza vemos que los agujeros en vez de 8 los queremos de 10, todos de 10, hemos hecho una matriz, solo hemos dibujado uno, simplemente clicamos aquí, editamos el croquis, cambiamos el agujero, la medida del primer agujero, le damos 10 milímetros, salimos con intro o con la flecha con el tic verde y como era una matriz nos ha hecho todas iguales que la muestra. En este caso, esta de aquí, como veis, han salido todas de 10. Si esta distancia de aquí, en vez de 8, la queremos que sea de 15, cambiamos la distancia, pero cuando al preguntarte si queríamos hacer la matriz nos ha preguntado la distancia entre un agujero y el otro, pues simplemente nos ha mantenido esa distancia y nos ha modificado el punto de partida, que en este caso son 15 milímetros. Si os fijáis, voy a poner 25 para que salga el agujero de la pieza. No hay problema, aunque salga un agujero de la pieza, salga el croquis de la pieza, cuando salgamos del croquis y nos vaya a redibujar, pues simplemente nos habrá cortado un trocito, aunque esté encima del redondeo de aristas. ¿Veis? Que nos ha cortado con el redondeo incluido. Si ahora este redondeo lo traspasamos a después del croquis, lo podemos mover, pulsando y arrastrando, probablemente nos dé un error. ¿Veis? No se puede cambiar el orden de la operación porque el corte está después del redondeo. Y bueno, simplemente vosotros mismos id investigando de cómo dibujar las piezas. Cada vez cogeréis más soltura y cada vez podréis hacerlo más rápido. Hay muchas formas de dibujar la misma pieza. Tenéis que pensar siempre antes de dibujar cuál será la más rápida y con menos operaciones para hacerlo. Como veis por aquí, en el tema de croquis podéis hacer arcos, podéis hacer círculos. Una cosa importante es que si le dais a la flechita al lado, os salen varias opciones. Por ejemplo, línea o línea constructiva. La línea constructiva es una línea que no os va a influenciar en el plano, en la construcción, sino que os va simplemente a hacer una referencia para ayudaros en el dibujo. Aquí dentro de rectángulo hay rectángulos partiendo desde el centro, rectángulos a 3 puntos y centro, paralelogramos, hay muchas cosas. Para hacer elipses está muy bien, puedes hacer ranuras de arco, ranuras rectas. Esto ya tenéis que ir investigando. Hay veces que una opción es mucho más rápida para hacer la misma faena que otra. Bien, esto sería el diseño de piezas sueltas. Vamos a hacer punto y aparte. Cuando tenemos varias piezas sueltas, entonces creamos un ensamblaje. Un ensamblaje es un conjunto de varias piezas sueltas. Entonces, cuando ya tenéis las piezas dibujadas, vamos a dibujar una y la guardamos. Luego empezamos otra vez archivo, nueva pieza y dibujamos otra, la guardamos. Cuando ya tengamos varias, entonces creamos el ensamblaje. El ensamblaje puede ser muy simple o muy complejo, dependiendo de lo que queramos que realice la construcción. Para haceros el ejemplo de la caja, voy a hacer una caja, le voy a hacer una tapa y entonces pues vamos a hacer un ensamblaje de la caja con la tapa para que veáis cómo funciona el tema. Bien, he tirado atrás, he borrado muchas cosas que he hecho de los agujeros y todo el tema y me he quedado con la caja simplemente como había hecho al principio. Ahora vamos a hacer la tapa. Para hacer la tapa voy a enseñar una forma mucho más fácil de trabajar para que veáis que para hacer la misma construcción hay diferentes formas y se puede hacer mucho más rápido, mucho más lento, dependiendo de cómo lo hagamos. Bien, cerramos aquí, nos pide si queremos guardar los cambios, le decimos que sí,
lo guardamos dentro de una nueva carpeta y le vamos a decir ejemplo. Le decimos el nombre de la pieza, por ejemplo, base caja, y le damos aquí. Pone abrir, pero sería guardar. Bien, tema de guardar las piezas. Os aconsejo que guardéis las piezas con nombres fáciles de entender, de recordar lo que son. Sin espacios, sin puntos de interrogación, admiración, sin puntos, sin comas, sin ninguna mayúsculas, minúsculas, sin mezclas. Luego, una vez hayáis guardado la pieza, también os aconsejo que no cambiéis nunca el nombre. Y no lo guardéis nunca como pieza 1, pieza 2, pieza 3. Porque si el programa detecta varias piezas con el mismo nombre, a veces nos da errores y no nos permite abrir el ensamblaje. Quizás nos hemos hecho palizón para dibujar una máquina súper compleja y por culpa de que tenemos varios archivos con el mismo nombre o que el ensamblaje tiene un nombre que no es o con puntos y cosas, a veces se vuelve loco el programa y no nos deja abrir. Y entonces tenemos un problema. Bueno, hecha esta puntualización, vamos a darle a abrir una nueva pieza. Hacemos pieza, aceptar. Ahora os voy a hacer una tapa para la caja. Lo vamos a hacer de una forma mucho más rápida que antes. Por ejemplo, hacemos un croquis, pero en vez de darle al rectángulo, le damos al rectángulo de centro. Dibujamos en la planta. Se pone automáticamente normal. Desde centro abrimos el rectángulo. Y hacemos cotas inteligentes. Aquí le vamos a decir 120. Y aquí 120. Como es rectángulo de centro, tenemos el centro al medio de la pieza. Salimos del croquis, extruimos un saliente, que lo vamos a hacer de 15, y ya tenemos medio trabajo hecho. Ahora, hacemos otro croquis, un rectángulo de centro, desde el origen de coordenadas a esta parte. Desde el centro ya tenemos el rectángulo. Cota 100. Cota 100. Perdona. Aquí hay una cosa que os puede ocurrir. Si agregas una cota, el croquis quedará definido en exceso o no tendrá solución. Me he equivocado, le he puesto 0, obviamente no tiene solución. Y te preguntas si hacer una cota conducida o dejarla como conductora. Si la dejamos como conductora, nos va a dar error seguro. Si la hacemos conducida, sería una cota informativa que no podemos modificar, sino que solo nos sirve para información para dibujar. Le damos a cancelar y simplemente volvemos a hacer la cota. Le damos 100, ahora sí, venían escrito, y ya lo tienen. Si se fijan, cuando la pieza tiene las líneas en negro, es que está totalmente definida. Para trabajar bien tienen que estar todas las líneas en negro y todas totalmente definidas. Si no está totalmente definida, por ejemplo, borramos esta cota. ¿Ves? Nos sale en azul. Y si pulsamos encima y la movemos, perdón, salimos de cota, pulsamos encima, podemos moverlo. Por lo tanto, no está totalmente definido. Entonces, ponemos la cota en su sitio, le damos 100, quedará totalmente definido, quedará en negro. Salimos del croquis y ya lo tenemos. Vamos a operaciones, extruimos un corte. Vamos a hacer un corte de 10 y salimos. Bien, hecho esto, ya tendríamos la tapa de la caja. Por ejemplo, le vamos a dar un redondeo de 3 milímetros a todas las piezas para que se vea que es la tapa y queda un poco mejor acabado. Seleccionamos. También podríamos seleccionar una cara y nos quedarían perdón, nos quedarían
todas las aristas de esa cara seleccionadas. ¿Veis? Todo esto de aquí, esto de aquí. Nos quedaría todo seleccionado. Quedaría todo redondeado. Le damos a aceptar. Ya tenemos todo redondeado. Muy bien. Esta tapa, por ejemplo, para que se vean, vamos a dibujarla, por ejemplo, de cristal o de plástico transparente. Entonces podemos ir aquí a esta bola de 3 colores, le damos a apariencias, abrimos y le podemos dar una apariencia a la que sea. Por ejemplo, le podemos dar de caucho, podemos darle pintura en aerosol roja, hacemos doble clic y, perdona, nos queda aplicado a lo que tengamos seleccionado. En este caso tenía seleccionado el redondeo y ha pintado solo el redondeo. Entonces seleccionamos la pieza, lo veis aquí, y si hacemos la misma operación nos pintará toda la pieza. Como decía, si la queremos hacer transparente, nos vamos a vidrio, por ejemplo lustroso, clear o azul o verde, por ejemplo verde. Nos queda todo verde, como el redondeo antes lo hemos hecho en rojo, pues nos queda en rojo como lo teníamos, siempre nos queda encima lo más oscuro. Le damos verde también al redondeo y ya tenemos la tapa. Bien, hecha la tapa, salimos, guardamos, dentro de aquí, de esta carpeta se pone base caja, le vamos a decir tapa caja y guardamos. Bien, ahora vamos a hacer el ensamblaje. Vamos a archivo, nuevo, en vez de pieza le damos a ensamblaje y aceptamos. Nos pedirá que insertamos piezas, le damos a examinar y vamos donde tenemos la pieza que hemos hecho antes, donde la hayamos guardado, abrimos la pieza principal. Primero siempre abrir la pieza principal, en este caso base caja. La abrimos y la ponemos donde queramos en el plano, aquí mismo. Clic. Ya tenemos la pieza puesta. Entonces, insertamos otro componente. Clicamos aquí, examinamos la tapa de la caja y la abrimos. ¡Pum! Ya la tenemos. Podemos moverlo, si clicamos encima, lo podemos mover. Bien, si ahora queremos poner la tapa encima de la caja, vamos a relaciones de posición y seleccionamos relaciones de posición. En este caso seleccionamos, por ejemplo, esta cara tiene que coincidir con esta cara de la tapa. Automáticamente se va a su sitio. Intro. Esta cara la hacemos coincidir con esta cara de aquí. Si hubiésemos dibujado la tapa del revés, por eso os he dicho yo antes que era importante de controlar las vistas a la hora de dibujar, si lo hubiésemos dibujado al revés, nos hubiera parecido así, la tapa boca arriba. Entonces, para solucionar esto, le dais aquí a la alineación, cambiáis la alineación y os gira la pieza. Salimos, escape para salir. Bien, ahora tenemos la tapa que se puede mover arriba y abajo y coincide aquí exactamente. Si a nosotros nos interesa que se pueda mover, pues la podemos hacer mover. O podemos hacer otra relación de posición de esta cara con el fondo de la tapa. Ya tenemos, si aceptamos y salimos, ya tenemos la tapa puesta en su sitio. La he hecho transparente para que se pueda ver. Por ejemplo, nos vamos a vista lateral, o frontal, o lateral, lo que queráis. ¿Veis? Ya tenéis la tapa en su sitio. Si queréis, podéis cambiar también la vista por estilo de visualización y hacer, por ejemplo, un estilo que solo se vean las aristas. ¿Veis? Aquí tenéis las aristas de los redondeos, la tapa, todo coincide. Bueno, hecho esto, otra opción que tenéis, podéis hacer
vamos aquí, le damos aquí con sombras, podemos ir a relaciones de posición y eliminarlas, se pueden eliminar una por una, se pueden seleccionar varias y eliminarlas todas. Bien, las elimino, entonces la pieza ya queda libre otra vez. Si queremos hacer una pieza con bisagras, pues simplemente tendríamos que hacer coincidir esta la borramos de aquí. Si tenemos una seleccionada y vamos a relaciones de posición, nos queda ya automáticamente esa. Seleccionamos esta cara con esta cara de aquí, OK, y le damos, por ejemplo, una relación de posición de esta arista con esta arista, y ya tenemos la caja con su tapa encima y se puede abrir como si fuese una bisagra. ¿Veis? Bueno, enseñado esto, ya tenéis todo lo necesario para poder hacer dibujos y poder crearos vuestras piezas o modificar el CNC, los que les interese el CNC, que colgué los planos en el vídeo anterior, y ya podéis trabajar bastante con el SolidWorks. Luego ya, si os interesa, puedo hacer vídeos más específicos con cosas un poco más técnicas, o bien puedo, no sé, os puedo solucionar problemas que los comentéis abajo a los comentarios del vídeo, voy a intentar responderos a todos. Eso sí, por favor, suscribíos y seguid mi canal, porque esto ayuda y sube la moral ver que mucha gente te sigue. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado mucho este vídeo y sobre todo que les haya sido útil. Hasta luego a todos.